grabar la clase. Eso no sé. Vamos a compartir la pizarra como siempre y comenzamos con la clase de hoy. Hoy estamos igual y más. Buenos días para los que se unieron recién. Estamos entonces en la clase 12. Y hoy vamos a trabajar con las operaciones en racionales. Recuerden que los racionales vimos la semana pasada y eran los números que se pueden expresar como fracción. O sea que hoy vamos a ver operaciones con fracciones, ¿sí? El que quiera ir tomando apunte, buenísimo, lo puede hacer. Igualmente saben que la teoría siempre está en la guía que yo les doy, ¿sí? Tenemos en este caso, hay una hoja y media de teoría con cada cuadrito, con cada tipo de operación con las que vamos a trabajar, ¿sí? La primera que se les presenta va a ser la suma y resta de fracciones con distinto denominador. Perdón, con igual denominador. Entonces, este es el primer recuadro y subtítulo que tienen en la actividad de hoy, en la clase de hoy. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces, por un lado, tenemos que tener presente siempre las partes de una fracción, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es el denominador de una fracción? Yo tengo la fracción A sobre B. ¿Cuál es el denominador? ¿A o B? B. Bien. El denominador siempre va a ser el número de abajo, ¿sí? Denominador. Y el numerador es el número de arriba. Entonces, en este caso, si estamos hablando de sumas y restas de fracciones con igual denominador, quiere decir que el número de abajo sí o sí tiene que ser el mismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos la suma de 1/2 más 3/2. Por ejemplo, 3/2. ¿Sí? Se les va a presentar así, por ejemplo. Y fíjense, nunca nos olvidemos de las liñitas de la fracción, ¿sí? Bien. Ustedes van a tener así, ejercicios de este tipo, ¿sí? Entonces, 1/2 más 3/2, lo que se hace es solamente sumar la parte de arriba, sumar los numeradores de la fracción. Entonces tenemos que hacer esa simple suma que es 1 más 3. 1 más 3 me da 4. 4/2 en este caso, ¿sí? Entonces es como sumar cuántos medios tengo. Tengo 1 por un lado, 3 por otro, son en total 4/2, ¿sí? Bien. Vamos con otro ejemplo más. Por ejemplo, que tengamos la fracción, no sé. Recuerden que estamos trabajando con enteros también, así que la respuesta también puede ser negativa. Por ejemplo, la fracción 3/4 menos 10/4, ¿sí? Bien. Entonces acá nuevamente lo que hacemos es solamente operar los numeradores, ¿sí? Al tener los denominadores iguales, en este caso se trata de cuartos, vamos a trabajar solo con los números de arriba. Entonces la cuenta que tenemos que hacer es 3 menos 10. 3 menos 10, ¿cuánto me da?
7. Bien, 7 negativo, ¿sí? Acuérdense que estamos trabajando con enteros. Si la resta que estoy haciendo, el número negativo es mayor, la respuesta también nos da el negativo, ¿sí? Menos 7 cuartos en este caso. Menos 7 cuartos, ¿sí? ¿Se entiende cómo funciona esta parte? Sí, profe. Profe, Sí, buenísimo entonces. Eh, Estas son sencillas, ¿sí? No hay que hacer ninguna cuestión compleja. Es mirar, observar que los denominadores sean iguales, entonces solamente operamos lo de arriba, ¿sí? En algunos casos tienen varias sumas y restas. En algún ejercicio, por ejemplo, les va a tocar, no sé, 1 medio más 3 medios más 5 medios, ¿sí? O 1 medio más 3 medios menos 9 medios, ¿sí? Entonces, solamente sumamos o restamos lo de arriba. 1 más 3 menos 9, ¿bien? Bueno, se acaba de unir un compañero más, así que hacemos un breve resumen de lo que vimos hasta ahora. Sumas y restas de fracciones con igual denominador, ¿sí? Entonces, dijimos que el numerador es el número de arriba, el denominador el número de abajo. Para este caso nos tenemos que fijar que los números de abajo siempre sean iguales. Si esto ocurre, observamos los numeradores y operamos, ¿sí? En este caso hay una suma, entonces solamente sumamos lo de arriba. 1 más 3, 4. 4 medios en total. Si tuviéramos una resta, tenemos que prestar atención que estamos trabajando con racionales, por lo tanto, los números negativos los seguimos trabajando como veníamos hasta ahora, ¿sí? Tenemos los mismos denominadores, por lo tanto podemos solo operar lo de arriba. Tenemos que hacer la cuenta 3 menos 10. 3 menos 10 me da menos 7, ¿sí? Recordemos que si tenemos números con distintos signos que se están restando, el signo queda con el número del más grande, ¿sí? El valor absoluto más grande. En este caso el 10, que es el más grande, me da negativo, por lo tanto la respuesta queda negativa, ¿sí? Bien, hasta acá, ¿todos entendieron? Tobías, que acabaste de entrar, ¿se entendió? Sí, profe. Buenísimo. Buenos días, entonces. Vamos ahora, la segunda sección que tienen en la actividad de hoy es sumas y restas, pero con fracciones con distinto denominador. Esto pasa, ¿sí? Por eso les decía, es muy importante observar los denominadores de las fracciones. Vamos a tener entonces que hacer una transformación. Por ejemplo, si tenemos la fracción, no sé, vamos a hacer suma, 1/4 más 5 cuartos, perdón, más 5, no, al revés, 1 medio más 5 cuartos, ¿sí? Tenemos esta fracción así, esta suma. Fíjense que ahora los números de abajo son diferentes. Entonces lo que tenemos que hacer es una transformación, ¿sí? Una forma de verlo y que hay varias maneras de interpretar esto, ¿sí? A mí me gusta trabajar con las fracciones equivalentes. ¿Alguien sabe, se acuerdan lo que son las fracciones equivalentes? Tendrán que haber visto el año pasado. Entonces, nosotros vamos a hacer ahora un cálculo auxiliar, ¿sí? Esto lo podemos hacer siempre al costadito del cálculo, ¿sí? Fracciones equivalentes. Vamos a buscar fracciones equivalentes a estas que tenemos escritas, en donde coincidan los denominadores, ¿sí? Las fracciones equivalentes se pueden lograr cuando nosotros multiplicamos a toda la fracción por un mismo número. Entonces, es como cuando hacemos la propiedad distributiva, por ejemplo, que afecta a todo el cálculo. Bueno, tiene que ver con eso.
Por ejemplo, vamos a transformar esta fracción 1/2 multiplicando a toda la fracción por 2. ¿Sí? Vamos a hacer esta cuenta. 1 por 2, 2 por 2. ¿Sí? Entonces vamos a transformar a toda la fracción. 1 por 2 me da 2, ¿verdad? Y 2 por 2 me da 4. Entonces, esta fracción 1/2 se puede transformar en la fracción 2/4, ¿sí? Y nos da lo mismo, porque si yo hago la división en la calculadora, 1 dividido 2 me da 0,5. Si yo hago la cuenta 2 dividido 4 me da 0,5, ¿sí? Entonces, quiere decir, al hacer esta transformación, al multiplicar tanto el número de arriba como el número de abajo por el mismo número, que la fracción 1/2 es igual a la fracción 2/4. Son el mismo número, representan el mismo valor decimal, las dos valen 0,5. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos una fracción que vale 2/4, ¿sí? Que vale, el denominador es 4. Bien, ¿qué es lo que nosotros necesitábamos acá? Entonces, después de hacer esta cuenta auxiliar, tenemos que la fracción 1/2 la puedo reemplazar por la fracción 2/4 y la puedo trabajar con la fracción 5/4. Entonces, ahora, ¿qué pasa con los denominadores? ¿Quién me puede decir qué pasó con los denominadores ahora? ¿Qué transformación les hice? ¿Se ve la diferencia? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, ¿qué transformación hice? Yo ahora puedo sumar esto como lo estábamos haciendo anteriormente. La suma con igual denominador. ¿Puedo aplicar eso? ¿Sí? Sí. Fíjense que al hacer esta transformación, al transformar la fracción 1/2 en 5/4, lo que hice fue lograr que las dos fracciones tengan el mismo denominador. Entonces, al tener el mismo denominador, solamente trabajo con lo de arriba, ¿sí? Nuevamente, 2 más 5 me da 7. La respuesta entonces a este cálculo va a ser 7/4. Lo único que pasa es que en vez de trabajar, en este caso con medios, trabajo con cuartos. Paso a trabajar con un solo tipo de denominador, ¿sí? Entonces, cuando se nos presentan sumas y restas con distinto denominador, sí o sí tengo que hacer una transformación. No se pueden sumar, ¿sí? Hay el error muy común que hay cuando se les presenta las primeras veces sumas y restas de fracciones, hacen 1 más 5, 6, 2 más 4, 6, 6 sextos. Eso es un error súper gigante, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente podemos sumar o restar fracciones cuando los denominadores son iguales, ¿sí? Entonces, el método que a mí me gusta trabajar para empezar a recordar lo que es fracciones equivalentes es este, ¿sí? Más adelante, cuando entiendan, yo les voy a mostrar el otro método, ¿sí? Pero bueno, por ahora nos quedamos con este. Vamos con otro ejemplo. Si tenemos la fracción, por ejemplo, 2/3 y 2/2, vamos a sumar dos veces el mismo. 2/3 con 2/2, ¿sí? En la resta es lo mismo. Yo en este caso estoy haciendo ejemplos de suma, pero restarlo, el mismo procedimiento, lo único que después restamos los numeradores, ¿sí? Bien. Acá voy a tener que hacer doble transformación, ¿sí? En este caso hice una sola transformación porque
ocurre que el 4 está en la tabla del 2. Entonces yo al multiplicar al 2 ya puedo transformar y llegar al 4, ¿sí? Acá el 3 no está en la tabla del 2, ni el 2 está en la tabla del 3. Entonces voy a tener que hacer una doble transformación, ¿sí? Bien, Matías, que te acabas de unir, estamos viendo sumas y restas con distinto denominador. Recién vimos lo que es las sumas y restas con igual denominador. Ay, se fue otra vez. Bueno, bueno, entonces seguimos, ¿sí? Vamos a hacer fracciones equivalentes a 2/3 y fracciones equivalentes a 2/2. Entonces, en nuestro apartado, ¿sí? Vamos a buscar fracciones equivalentes a 2/3. Ay, estoy bien. 2/3. Lo tenemos que ir multiplicando por los distintos números, ¿sí? Entonces lo vamos a multiplicar por 2, a ver qué obtenemos, lo multiplicamos por 3 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer, Profe, ¿sí? Hola Matías, ¿cómo ay, estás? Sí, hace un ratito te acepté y te estaba explicando, haciendo una breve explicación, pero no te habías terminado de unir. Entonces, lo que estamos viendo es sumas y restas con fracciones de distinto denominador. ¿Sí? El denominador, recordemos que es el número de abajo, y para cuando tenemos este tipo de casos, tenemos que hacerle una transformación a las fracciones, ¿sí? Vamos a usar fracciones equivalentes, que eso implica, las fracciones equivalentes son expresiones de fracciones que valen lo mismo, pero que tienen distinto número. Obtenemos esos números multiplicando a la fracción por un mismo número, por un mismo valor. En este caso vamos a multiplicar a la fracción 2/3 por 2. Entonces hacemos 2 por 2 me da 4 arriba. Y 3 por 2 me da 6 abajo. ¿Sí? Otra multiplicación que podemos hacer, vamos a hacer varias para ver con cuál nos quedamos. ¿Sí? profe, ¿Sí? en multiplicado te da 6 el 2 Bien, ¿y por cuánto lo tendríamos que multiplicar? por 3. Bien, perfecto. Entonces hacemos este ejemplo más y continuamos con lo que vos proponés. Ahora, como ya multiplicamos por 2, vamos a multiplicar por 3, ¿sí? Entonces hacemos 2 por 2, perdón, 2 por 3 me da 6. Me queda 6 arriba y 3 por 3 me queda 9 abajo. Ahí estaríamos obteniendo una fracción equivalente con denominador 9, ¿sí? Bien. Y lo que decía Tobías recién es que observó que al hacer por 2 la fracción con denominador 3 obtuve un 6. Entonces dice, si yo al 2 lo multiplico por 3, también me da 6. Entonces, la fracción equivalente que podemos encontrar tiene que ver con eso, ¿sí? Miren, si yo multiplico a la fracción 2/3, la multiplico toda la fracción por 3, voy a obtener como numerador 2 por 3, 6. Y como denominador 2 por 3, 6. ¿Sí? Obtuve la fracción. Entonces, miramos nuestra tablita de equivalencias, ¿sí? Y podemos observar que ya encontramos dos fracciones que tienen el mismo denominador, ¿sí? Haciendo esta transformación, yo entonces ahora voy a reemplazar a cada fracción por su equivalente, ¿sí? Voy a obtener entonces, en vez de escribir 2/3, voy a escribir 4/6. Y en vez de escribir 2/2, voy a escribir 6/6.
Entonces, ahora, ¿podemos sumar como suma con igual denominador? Sí. Sí, perfecto, porque ambas fracciones tienen denominador 6. Y Matías, esto es lo que te habías perdido hace un ratito, que cuando las fracciones tienen el mismo denominador, solo sumamos o restamos lo de arriba, los numeradores, ¿sí? Entonces, en este caso nos va a quedar hacer 4 más 6. 4 más 6 me da 10. Y abajo siempre queda el mismo denominador, 10 sextos, ¿sí? Entonces, más o menos, ¿se entiende el proceso? Si Sí, tenemos, Sí, profe. profe. bien, si Sí. tenemos distintos denominadores, tenemos que hacer estas fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes las podemos encontrar multiplicando, como hicimos hasta ahora, o dividiendo. Por ejemplo, esta fracción 10 sextos, para darles un ejemplo nomás, ¿cómo podemos encontrar dividiendo? Eh, Vamos a hacer una suma nueva entonces, vamos a ponerlo en un ejemplo, ¿sí? Tenemos la fracción 10 sextos menos la fracción 12 tercios, menos 12 tercios. Entonces, podemos encontrar una fracción equivalente pensando en que el 6 está en la tabla del 3, ¿sí? Podríamos multiplicar a toda esta fracción para llegar al 6, o podemos obtener otra fracción equivalente dividiendo esta fracción. Miren, si yo tengo la fracción 10 sextos, no lo hago en el cuadrito de acá porque no tengo espacio ya. 10 sextos, 6 dividido ¿cuánto? Me da 3. 6 dividido, ¿cuánto? Me tiene que dar 3, a ver. ¿Alguien lo saca fácil? 2. Bien. Dividido 2. 6 dividido 2 me da 3, ¿sí? Y 10 dividido 2 me da 5. Entonces ahora usé una transformación diferente, ¿sí? Dividí en vez de multiplicar. Eso es otra opción que ustedes tienen para poder trabajar con números más chiquitos, ¿sí? Si lo prefieren. Si prefieren multiplicar, multiplican. Es como ustedes lo entiendan. Pero bueno, acá les muestro otro ejemplo más, ¿sí? Entonces, ahora, en vez de escribir la fracción 10 sextos, la vamos a reemplazar por la fracción 5 tercios. Entonces, lo escribo acá en rojito, en vez de en donde estaba escrita el 10 sextos, voy a escribir 5 tercios. 5 tercios menos 12 tercios. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿puedo sumar o restar directamente los numeradores? Sí, porque los denominadores son iguales. Fíjense que abajo tenemos 2, 3. Entonces podemos aplicar el primer concepto, sumas y restas con fracciones de igual denominador, ¿sí? Entonces solamente trabajamos con lo de arriba. 5 menos 12, ¿cuánto me da? Me va a quedar negativo porque el 12 es más grande. ¿Qué pasó? ¿Están dormidos? No me contestan mucho. Me siento muy sola. 5 menos No, sí, un poco. poco, hace frío también. 5 menos 12 me da menos 7, menos 7 tercios en este caso entonces. ¿Sí? ¿Se entiende o quieren que veamos más ejemplos? ¿Hay dudas? No, No, profe, se profe. entendió. Buenísimo. ¿Esto ya lo habían visto? No, ¿No? ¿El año pasado no? Bueno. Eh,
Bien, entonces esto es sumas y restas con distinto denominador. Para el compañero que se unió recién, Jair, lo que estamos viendo es sumas y restas, ¿verdad? Entonces decíamos que cuando sumamos o restamos fracciones que tienen distinto denominador, le tenemos que hacer una transformación. En este caso transformamos la fracción 1/2, ¿sí? 1/2, ¿cómo la transformamos? De esta manera, multiplicando toda la fracción por un mismo número. Yo ya sé que si hago 2 por 2, obtengo 4 como denominador. Como la otra fracción tiene denominador 4, es la transformación que yo necesito, ¿sí? Entonces, transformamos 1 por 2, 2, 2 por 2, 4. Entonces, nos queda, en vez de escribir la fracción 1/2, la escribimos como 2 cuartos. 1/2 y 2 cuartos, ambas fracciones son iguales, representan al mismo número, al número 0,5, ¿sí? Por eso son equivalentes, se escriben diferentes, pero representan al mismo número. Entonces ahora, al obtener fracciones con el mismo denominador, solo sumamos o restamos los numeradores, lo de arriba. Lo de abajo me sigue quedando igual, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer cuando se les presenta en la actividad número 1 sumas y restas con distinto denominador. Bien, faltan 10 minutos para que se corte el Zoom. Si se corta, volvemos a entrar, ¿sí? Entonces, en el punto número 1 del práctico tienen sumas y restas, solo sumas y restas, pero tienen algunas con igual denominador y otras con diferente denominador. Lo que ustedes tienen que hacer es observar primero que todos los denominadores, lo de abajo, y después trabajan, o solo suman lo de arriba si son iguales, o hacen la transformación si son diferentes, ¿sí? Bien. La tercera parte que tienen ahí como recuadrito en naranja en el práctico son multiplicación de fracciones. Estas son mucho más sencillas que lo que estábamos viendo recién, ¿sí? Así que quédense tranquilos que esto va a ser más fácil. Si tenemos, por ejemplo, la fracción 2/3 por 5 cuartos, por decirles un número, la multiplicación de fracciones, el típico versito que van a escuchar, es directa. Lo de arriba por lo de arriba, lo de abajo por lo de abajo. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo que hacer esta multiplicación. 2 por 5, obtengo 10 arriba. 10. Muy bien, soy 3 por 4, 12. 12. Muy bien. Entonces, la respuesta es 10 sobre 12, ¿sí? Nosotros podemos simplificar la respuesta buscando una fracción equivalente dividiendo. Estos dos números, el 10 y el 12, ¿por qué números se pueden dividir en común? Por 2. Por ejemplo, por 2. Si yo divido por 2 me quedaría 5. 10 dividido 2 me da 5. Y 12 dividido 2 me da 6. Llego a una fracción irreducible. Esta es la expresión más chiquita de esta fracción, ¿sí? 5/6. Cuando, no sé, en este caso no me acuerdo ahora si en las consignas les puse que simplifiquen. Si les pongo simplificar el resultado, significa hacer esto. Escribir la fracción más chiquita posible, ¿sí? Haciendo divisiones. Pero siempre las divisiones tienen que ser por un mismo número. Fíjense que ambos números, numerador y denominador, los dividí por 2. No puedo hacer 10 dividido 2 y 12 dividido 3. ¿Sí? Tiene que ser por el mismo número. Bien. Entonces, vamos con otro ejemplo más de multiplicaciones. Tenemos, por ejemplo, la multiplicación de 1/2 por 5, ay, me quedé con el 5 arriba, 5 octavos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, multiplico lo de arriba por lo de arriba, lo de abajo por lo de abajo. Ay, no le puse
Entonces, arriba voy a hacer la multiplicación 1 por 5, que me da 5. Y abajo me va a quedar la multiplicación 2 por 8. 2 por 8 me da 16, ¿sí? Ahora tengo la fracción 5 sobre 16. ¿Hay una división que yo pueda hacer? ¿Puedo dividir al 5 y al 16 por un mismo número? No. No, esta es irreducible, ¿sí? Es la expresión más chiquita que puedo obtener. Bien, vamos con un ejemplo más. Tenemos, no sé, la fracción 3/5 por la fracción 4/6. Esperen que estoy pensando. Vamos a ponerle otro número acá. 2. 2/6, ¿sí? Entonces nuevamente aplicamos esto, lo de arriba por lo de arriba. Tengo que hacer 3 medios. 3 por 2. 3 por 2 me da 6 arriba. 5 por 6 me da 30 abajo. Me queda la fracción 6 sobre 30. 6 sobre 30, ¿la puedo reducir? ¿Puedo dividir al 6 y al 30 por un mismo número? Sí, por 2. Bien, por ejemplo, por 2. 6 dividido 2 me da 3. Y 30 dividido 2, 15. perfecto, 15. ¿Esta fracción es irreducible o se puede seguir dividiendo? ¿El resto qué opina? ¿Puedo dividir al 3 y al 5 por un mismo número? No, Me profe. parece que no, porque quedaría en 0. Bueno, la respuesta es sí se puede. Ambos números están en la tabla del 3, entonces puedo dividir por 3. Sí. 3 dividido 3 no me da 0, ¿eh? 3 dividido 3, 1. 1. Y 5 dividido 3, ay, 15. 15. 5. 15 dividido 3, 5. Me adelanté con la respuesta. Un quinto. ¿Ven cómo estoy, además de simplificar la fracción, el resultado? ¿Ven que estoy obteniendo fracciones equivalentes? Sí. Todas estas valen el mismo número decimal lo valen, ¿sí? Es lo mismo, un quinto, 3 quinceavos o 6 sobre 30, ¿sí? Si yo los ubico en la recta numérica, van a estar en el mismo valor decimal, que es 0,3 creo, si no me equivoco. A ver. Ay, 0,2. Es el decimal 0,2, ¿sí? Todas estas fracciones son el decimal 0,2. Bien. Bueno, hasta acá entonces sería multiplicación de fracciones. ¿Se entiende cómo? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Dejo de compartir porque nos quedan 2 minutitos nada más. Así que se va a cortar o salimos todos ahora y volvemos a entrar, ¿sí? ¿Podemos hacer eso? ¿Entran otra vez? Bueno. Esperen un segundo, antes que salgan, chequeo la lista. 16 tendrían que haber, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Perfecto. Salimos entonces y volvemos a entrar, ¿sí?